Cuando leemos el libro de Apocalipsis, podemos ver en él las cartas a las iglesias de diferentes ciudades. Estas cartas no están dirigidas a ninguna denominación ni a ninguna organización con una especie de unidad teológica, a ninguna red que tenga un nombre o un logo específico, sino a la iglesia que habitaba dichas ciudades. Dice, por ejemplo, Apocalipsis 2:1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y cuando el Señor menciona las 7 estrellas en su diestra y los candeleros, se está refiriendo a otras congregaciones de la ciudad, dispersadas en diferentes ciudades, de las 7 ciudades que son mencionadas en estas cartas. Así que podríamos decir, sin temor a equivocarnos mucho, que para Dios las ciudades están representadas delante de Él como candeleros que representan territorios específicos como las ciudades. Ahora, en el año 2013, en junio de ese año, una alcaldesa llamada Margarita Arellanes de la ciudad de Monterrey entregó la ciudad a Jesucristo en un evento evangélico llamado Monterrey Ora. Las organizaciones de derechos humanos se quejaron ante las autoridades por considerar que fue un acto discriminatorio a las otras religiones y que iba en contra de un auténtico Estado laico. De alguna forma, este hecho espiritual despertó a los guardianes que el infierno tenía en esa ciudad, los que gobernaban las corrientes ideológicas de dichas organizaciones. Es curioso cómo estas organizaciones, entre comillas, sin fines de lucro, se oponen cada vez que la iglesia intenta poner la ciudad a los pies del Señor. Pero cuando en septiembre de ese mismo año 2013, en Dakota del Sur, un grupo de empresarios llamado South Dakota llenó la ciudad de carteles con la frase «¿No crees en Dios? Únete al club». Nadie pareció molestarle, ni pareció tampoco ninguna organización sin fines de lucro para alegar por esta forma de hablar en cuanto a la creencia de otros de esa misma ciudad. Nadie pareció estar molesto. Gracias a Dios, el empresario William Crader respondió comprando espacios publicitarios en las carreteras y publicando el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esto era una verdadera batalla por la mente de la ciudad, y por su corazón, y por su fe. Y básicamente es esto lo que nos muestra el libro de Apocalipsis con las diferentes cartas a las iglesias de las ciudades. Nos está mostrando una batalla que comienza en el interior de la iglesia, pero que se manifiesta también en el entorno. Apocalipsis es un libro especial, porque está completamente escrito en un lenguaje profético, y su objetivo es claro: es un velo que se mueve para mostrarnos la revelación de Jesucristo como gobernante, y no tiene nada que ver con tratar con el fin del mundo, ni busca llenarnos de terror, sino de la verdad sobre el gobierno permanente y glorioso de Jesús, sentado a lugares celestiales, y cómo la iglesia juega un papel importantísimo en traer ese reino al ámbito tangible. Por esta razón, al revisar los mensajes de Jesús a las diferentes iglesias de las ciudades, podemos notar rápidamente 2 elementos. El primero, que es el más obvio, es que los mensajes son dirigidos de manera territorial a cada iglesia. Jesús reconoce a los suyos por el territorio donde están, y no por la afiliación denominacional. Al decir, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, es claro que le identifica por una posición territorial donde ha sido puesto un ángel, donde ha sido puesto también un consiervo de Dios en este ámbito eterno para poder operar juntamente con la iglesia. Y el segundo punto es que también es notorio cómo la realidad espiritual de la ciudad, que aún poseía elementos físicos que representaban esa realidad, afectaba a la iglesia local, como la sinagoga en Esmirna, que Jesús nombra la sinagoga de Satanás en Apocalipsis 2:9, o el templo de Zeus en Pérgamo, a quien Jesús describe como el trono de Satanás en Apocalipsis 2:13. De la misma forma ocurre con la Odisea, una ciudad que contaba con manantiales fríos y calientes, y algunos de estos se mezclaban algunas veces, produciendo una agua media tibia, un agua media asquienta en quienes la bebían.
Esta realidad física de la ciudad mostraba también la situación espiritual de la iglesia del territorio. En conclusión, las circunstancias espirituales de la iglesia afectarán a la ciudad de manera positiva con el reino de Dios, o como ocurre en algunos mensajes de Apocalipsis, el ambiente de la ciudad que se muestra aún en elementos físicos de esta, terminará por vencer sobre la iglesia. En ambos casos, el principio es el mismo. Ciudad e iglesia están unidos inquebrantablemente. Es imposible entonces escondernos de nuestra responsabilidad. Somos los embajadores de su regencia, y un embajador que no pueda representar a su nación es reemplazado y quitado de dicha investidura de gobierno. Pero también sabemos que los embajadores no van a los territorios a imponer sus ideas, sino a traer una influencia, a sembrar una semilla del reino al que pertenecen, del gobierno a quien le rinden cuentas. Asimismo, nosotros como embajadores no buscamos imponer nuestras ideas, nuestros pensamientos a gente que no conoce al Señor, sino más bien venimos a presentar el reino de Dios para que ese cambio sea sembrado primero como una semilla. Necesitamos hablarles entonces a nuestros hermanos, hacerles ver la necesidad de escuchar al Señor, no solo para nuestras propias necesidades, sino que para desarrollar estrategias hacia la ciudad, cuidando siempre el fundamento de una iglesia sólida y eterna, de esa que invoca el nombre de Jesús, que busca el reino y vive en su justicia, y que por ende se aparta de la iniquidad que está imperando en los territorios donde está. Sean todos muy bendecidos.